Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los suscriptores de YouTube y para todas las personas que en el momento en que vean este video será el momento presente. Hoy para hablarles sobre un tema muy importante, es un tema que no le hemos prestado la suficiente atención, hasta ahora se escucha, hasta ahora empezamos con todo este resonar de lo que es la sanación interior y resulta, se me enredó la lengua, que nuestra vida de adulto y nuestro comportamiento ante la vida y ante la sociedad va a ser de acuerdo a esas heridas del niño interno y va a ser de acuerdo al autosaboteo que nos haga ese niño interno durante toda nuestra vida en todos los niveles. Todos los niveles de nuestra vida se ven afectados por el saboteo del niño interno cuando no es escuchado y cuando no es escuchado para sanarlo. Entonces hoy hablando de estas 5 heridas, las 5 heridas del niño interno son las heridas de rechazo, abandono, humillación, traición o miedo a confiar. Cuando hay traición, el niño tiene miedo a confiar. Y de injusticia. Estas son las 5 heridas que, si bien a algunos se le ven más marcadas que a otros, muchas veces hay personas que traen las 5 y pasan por las 5 heridas. Por lo general, casi todos los seres humanos pasamos de una manera, unas más leves que otras, pero pasamos por las 5 heridas. ¿Cuáles son las causas de estas heridas del niño interno? Una, la mala interpretación que, como al ser inmaduros, al ser niños, tomamos las cosas y creemos, cuando somos niños, creemos en lo que sucede, creemos en lo que nos dicen. Si alguien nos habla, por ejemplo, de miedo, de terror o de susto todo el tiempo, vamos a creer ciegamente lo que esa persona nos dice, sin saber o interpretar si eso es verdad o mentira, si me lo dijo en chiste o me lo dijo de verdad. Yo voy a tomarlo como una verdad que voy a guardar en mi memoria, en una memoria que tenemos por allá guardadita, que es donde empiezan a guardarse como una caja secreta, ¿sí? Donde guardamos una cantidad de información que, si no la sacamos, nos va a estar saboteando toda la vida, porque por lo general esa información es de miedo. Entonces esos van a ser los comportamientos que vamos a tener durante nuestra vida de adulto, que vamos a estar con esas memorias de dolor, con esas heridas del niño interno llenas de dolor y de miedo, y eso nos va a sabotear si no las vemos, las gestionamos y las sanamos. Una entonces es la mala interpretación de la realidad que hacemos de niños. Los niños dan por cierto todo lo que ven y todo lo que les dices. Ellos no están discerniendo si esto es bueno o malo. Ellos lo dan por cierto. Un pasado traumático. Pienso yo que ahí pues la herida obviamente es más evidente porque se sabe que ese niño tuvo una vida traumática. Y la transgeneracional. Para mí la transgeneracional también es una de las más importantes porque son heridas que muchas veces no son exactamente tuyas, sino que ya las traes para trabajar. Allá arriba tu almita dijo, bueno, en mi clan ha habido muchos problemas de abandono y no los han querido ver. Entonces yo llego allá para sanar esa herida de abandono y es la que más, así hayas tenido a tus papás, así hayas estado bien cómodamente, de pronto económicamente no tuviste problemas, vas a tener un gran, profundo sentir de abandono. ¿Por qué? Porque lo traes en la transgeneracional, porque no fue visto por el clan, porque no hay gente responsable en los clanes haciendo su proceso de sanación y obviamente te corresponde porque tú quisiste venir a traer eso para sanarlo y repararlo. Entonces, vamos a empezar a hablar de las 5 heridas. Yo voy a hablar primero del abandono. ¿Cómo son estas heridas? ¿Cómo se da? Primero, pues obviamente por la carencia afectiva. Decía yo que el abandono se da, es una de las que más está presente, ya que desde que salimos del vientre de nuestra madre ya estamos sintiendo ese abandono. Un abandono puede ser que dejaste a tu hijo en el colegio. Cuando vamos y dejamos al niño en el jardín, muchas veces desde los 3 mesecitos de edad, hay una herida de abandono. Hay una herida de abandono cuando el niño va al colegio, porque él se va a sentir abandonado. Hay una herida de abandono cuando de pronto tú lo dejas viviendo con tu abuelo, con el abuelo, con la abuela del bebé. Hay una herida de abandono cuando él se siente que fue dejado en un lugar donde se sintió abandonado. Puede ser recurrente. Recuerde que estos son cuando hay unas conductas recurrentes. Ahorita en esta sociedad nueva hay grandes heridas de abandono, ya que los niños son llevados al colegio desde muy corta edad. Entonces, partamos de la base que cuando los niños están en el colegio desde los 3 meses de edad,
hay una herida de abandono por reparar y por empezar a sanar. ¿Qué sucede con esta herida de abandono? Pueden ser adultos como, recuerde que voy a hablar de cómo se produce la herida, algunas, ¿no? Algunas de las causas, porque recuerden que cada proceso es diferente. Por eso es importante que aquí sepan que acá hablamos generalidades, pero que no se puede decir esto es así o esto es así hasta que no se trate al paciente y no empiecen a salir esas heridas, las causas, si esta es generacional o no, y cómo empezar a gestionar para poder liberarlas y sanarlas. Acá se habla de generalidades. ¿Cómo puede ser un adulto? ¿Con qué características más bien puede tener un adulto con la herida de abandono? Es un adulto que es permisivo, es de esas personas que lo permiten todo. ¿Por qué son permisivos? Porque como tienen una herida de abandono, ellos permiten para la siguiente, que es no estar solos. Ellos no quieren estar solos, buscan compañía, compran compañía. Como quiera que sea, permiten muchas cosas para que no los abandonen. Pero curiosamente también tienen otra característica, que es cuando abandonan antes. Entonces ellos pueden abandonar a un hijo, por ejemplo, antes. ¿Por qué? Porque tienen una herida de abandono y antes que lo abandonen a él abandona primero. En la pareja se ve mucho este tema del abandono, porque hay muchas personas que cuando se sienten que van a tener un compromiso o que se sienten que se están encariñando mucho con la otra persona, inmediatamente rompen la relación. Es porque hay una herida de abandono que reparar y él o ella sienten que mejor dejo antes de que me abandonen a mí. Esas podrían ser unas de las consecuencias en el adulto o de comportamientos en el adulto que podrían traer esta herida de abandono. La de traición y miedo a confiar. Estas heridas se produce sobre todo cuando nuestros padres no cumplen las promesas. Es muy importante, yo por ahí lo digo, si tú le dijiste a tu hijo hoy te voy a comprar un helado, cómpreselo en la medida de sus posibilidades. Voy a ir a visitarte, visítalo en la medida de tus posibilidades. Cuando es un día, llegará el día que no se pueda, obviamente, pero si esto es recurrente, si tú le vives prometiendo a tu hijo o a tu hija cosas que no cumples, el niño o la niña va a tener una herida de traición o miedo a confiar. Es algo muy, muy difícil para un niño cuando le prometen algo y no se lo cumplen. Por eso a veces es muy importante ser sinceros, ser abiertos con el niño. Si no hay para el regalo de X del cumpleaños o de X situación navideña o algo así, es mejor decir desde el principio, mira, esto es así, 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 y no engañar al niño, porque el niño se va a sentir traicionado cuando se entere de que eso era una farsa, de que de pronto ese día el niño dioso, Papá Noel, no llegó, porque tú lo tienes convencido de ello, y resulta que es mejor decirle de dónde es que verdaderamente salen las cosas, porque está siendo sincero y honesto, y el niño no va a crecer en una irrealidad que cuando se dé cuenta se va a sentir traicionado, no va a poder confiar en ti. ¿Qué sucede cuando son adultos y qué empieza a suceder en un adulto que tiene la herida de confianza o de traición? Son controladores a morir. Son personas muy, muy, muy celosas, muy posesivos, muy desconfiados, envidiosos, claro, porque empiezo a sentir que como no me cumplen, que como no me cumplieron de niño y tengo esa herida todavía abierta que no he sanado, entonces yo me vuelvo una persona envidiosa, soy una persona que quiere tenerlo de los demás porque a mí alguna vez no me cumplieron. Son por la herida de desconfianza, por eso se llama traición o de miedo a confiar, pues obviamente no confían en nadie y son los celosos, son las personas posesivas, esas que son ya celotípicas, por decirlo de alguna manera, no respetan la libertad del otro, no les interesa la libertad del otro, es a su acomodo y obviamente al ser celosos te quieren acaparar todo el tiempo, quieren estar completamente contigo, son personas también que son muy aisladas, obviamente desconfiadísimos, totalmente desconfiados y posesivos. Esas serían, es como, ese tiene, abarca varias situaciones que ve uno por ahí a veces, ¿cierto? Que cuando yo siempre he dicho que la sanación, la paz y la armonía, no solo de la sociedad, sino de la familia, pues obviamente la familia, la comunidad, la sociedad, el país, el mundo, va a ser la sanación de los niños internos. Cuando los niños internos sanen, va a haber personas adultas, primero que todo, a las que se les puede hablar como adultos, y también, por ende, pues va a haber una paz y una tranquilidad porque el niño va a estar sano, las heridas van a ser sanadas. Una herida no se sana tratando de taparla,
¿sí? A veces hay personas que saben cómo son, hay personas celosas, celotípicas, que saben que son celosas, pero no tienen ni idea de cómo hacer para reparar esto o para sanarlo. Y claro que sí, para eso se abren procesos de sanación, para que se pueda ver, se pueda gestionar y se pueda soltar y liberar. No tengas que estar sometido a ese niño que te va a autosabotear. En este caso, las relaciones de pareja se ven muy afectadas por este tema de la herida de traición o miedo a confiar. La siguiente herida es la de la injusticia. Esta se da sobre todo por los padres fríos, los padres que son muy rígidos, autoritarios, fríos, o sea, esa gente que es así con los hijos y que todo lo quieren cuadriculado con ellos, muy rígidos o muy fríos, porque hay padres que son muy fríos con sus hijos. Entonces ahí empieza a abrirse esta herida de la injusticia. ¿Cómo puede ser un adulto con esta herida? Son adultos obviamente rígidos y fríos, incapaces de negociar. Eso es lo más importante de todo lo que saqué y extraje de la información. Y es que son personas que no negocian, son lo que ellos dicen y punto. No les interesa tu punto de vista, no les interesa el punto de vista de nadie. Es lo que ellos dicen, son por supuesto inflexibles. Eso trae una carga enorme para ellos, porque obviamente al ser inflexible con otro, todo lo que yo hago con otro lo hago conmigo mismo. Entonces son personas demasiado inflexibles consigo mismos. Es lo que ellos digan, son así, lo que yo diga y punto. A mí no me interesa cómo lo pienses tú, cómo lo gestiones tú, cómo lo hables tú, no me interesa tu punto de vista, es el mío y punto. Pues imagínense la dificultad que hay, por ejemplo, para una labor, cuando una persona tiene esta característica y esta herida de la injusticia. Pues terrible para una persona que no pueda tener una negociación con otro a nivel verbal, que no pueda decir, oye, voy a aflojar aquí, voy a dar un poquito de aquí y tú da de aquí, porque no se puede. Con estas personas no se puede, son terriblemente inflexibles y cero negociación. Es muy rígido, muy cuadriculado y muy frío. La otra herida es la de miren por acá, la del rechazo. Una de las más profundas, esta es una de las más profundas, de las más grandes heridas que se causan en los niños, y es la del rechazo. Es cuando no se aceptan a los niños, o sea, no hay aceptación. Por ejemplo, esta herida de rechazo puede derivar de la herida de abandono. Cuando un hijo es abandonado por sus padres o abandonado por alguno de sus dos padres, puede empezar a crear también la herida de rechazo, porque obviamente si un padre me abandonó es porque me está rechazando. Un niño no deseado, ¿sí? Voy a ahondar un poco, aparte de la información que ya había escrito. Un niño no deseado puede ser también un niño que va a tener una herida desde antes de nacer de rechazo, porque es un niño que no querían tener, un niño que vino pero no querían tener, y ese sentir de rechazo de sus padres, recuerden que no es que solo la madre, que porque estuvo en el estómago, no, es de ambos porque viene con la información genética de ambos. Entonces, si estas dos personas tuvieron rechazo por este bebé en algún momento, este bebé ya viene a trabajar esa herida de rechazo. No aceptación, cuando el niño no es aceptado, ¿sí? Esta herida también recuerden que no solamente la abren los padres, la abren también las personas, por ejemplo, en el colegio. Si el niño de pronto es muy criticado, muy juzgado en el colegio, muy poco aceptado en el colegio, va a crear la herida de rechazo. ¿Cómo es un adulto con esta herida? Autodesprecio, se autodesprecia, se flagela a sí mismo, él siente que no se siente digno de ser amado. Es un hombre o una mujer que no se van a sentir dignos de ser amados. Entonces esto es una herida grandísima, o sea, es una herida que te va a romper, porque si no te sientes digno de ser amado no vas a poder recibir amor, y obviamente el primero que no se da amor eres tú. El reconocimiento de los demás, vive siempre pensando en que los demás lo reconozcan. Entonces son de esas personas que tratan de agradar muchas veces, de que hacen lo que sea por agradar en un grupo, por pertenecer allí para poder ser aceptado. Y obviamente pues se exigen demasiado, pero viven en función de los demás, no de él, de lo que él quiere, de lo que él desea, sino que vive en función de los demás. ¿Por qué? Porque él quiere ser aceptado, él lucha por ser aceptado. Y la última, que es la herida de humillación. Esa herida se abre por la desaprobación y crítica, cuando al niño se lo ridiculiza. Cuando al niño se lo ridiculiza,
él empieza a crear esta herida. Yo siempre he dicho mucho ahora, obviamente, uno comete muchos errores cuando no tiene el conocimiento, pero ahora las personas que veo con niños pequeños les digo, por ejemplo, si tú lo vas a reprender, no lo reprendas delante, cogen, le dan 3 palmadas delante de toda la familia en reunión. Ahí el niño se está sintiendo ridiculizado. Si tú vas a hacer ese tipo de corrección con tus hijos, pues ve, llévalo a un cuarto, primero háblale, luego si el niño sigue así, le das en el mismo cuarto sus palmadas por la cola, pero no delante de todo el mundo, o decirle tonto y es que parece bobo, o cuando peor aún, cuando no lo ponen de pronto en ese grado, sino en el otro, en el contrario, ay no, es que él sabe cantar la cucaracha, no sé cómo, y lo ponen en la mitad de la sala a cantar la cucaracha, pero resulta que el niño lo hacía muy bien delante tuyo, porque eres su papá y confiaba en ti, y tú vas y lo expones de esa manera, hasta el punto de que, ay, se volvió bobo, es que ahora no va a cantar, es que no sé qué, ahí el niño empieza a sentirse ridiculizado, empieza a sentirse que no le respetan, que no le respetan lo que él realmente quiere hacer y se empiezan a abrir la herida de humillación. Recuerden que estas heridas no solo son los padres, sí, los padres son los que empiezan por ahí. Por el tema del padre, desde la barriguita de la mamá, ahí empiezan a concebirse todos esos deseos que los padres tuvieron para que esta persona llegara a este mundo y obviamente al nosotros ser seres álmicos que venimos con un propósito, nosotros también somos responsables de lo que vinimos a trabajar. Entonces es un tema bastante extenso y bastante complejo para comprender así, por eso les digo, vuelvo y les repito, aquí se hablan de generalidades. Para empezar un proceso verdaderamente de sanación y que recordemos que el proceso de cada uno de los seres humanos es diferente y tiene un tiempo diferente, debes comenzar un proceso de sanación, verdadera sanación. ¿Cómo sería un adulto con este tema de la humillación? Primero, la aprobación. Vive buscando aprobación en los demás y complacer a los demás. Todo el tiempo quiere complacer a los demás porque está buscando ser aceptado. Ese tema de la aceptación es un tema bastante complejo en el tema de la niñez, de cómo interpretamos de niños la vida. Tiene una personalidad dependiente, vive dependiendo de los demás, vive dependiendo, cuando hablamos de dependencia emocional, encierra no solo esta herida, sino que podría decir que casi todas las heridas, las 5 heridas del niño interno. Cuando hay una persona que es dependiente emocional, hay que ir a trabajar el niño interno, porque son dependientes emocionales, porque han tenido una o todas esas heridas juntos en la niñez. Y trabajarlas de adulto, porque, y hay personas que dicen, pero ¿por qué cuando uno es adulto el niño sigue ahí? Tú eres un niño en tu interior. Las marcas, las heridas de ese niño interno que no ha sanado están en tus memorias de dolor. Y no solo las de tu niño interno no sanado, sino las de tu familia interna no sanada, niña. Entonces, por eso dice el Cristo, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí. Y las personas lo interpretan, oh, los niños son los niños. No, son los niños heridos. Dejad que las heridas del niño interno vengan a mí. Y al estar en maduración, ¿sí? En estado de maduración, de madurez interna, puedes alcanzar la madurez y dejarlas liberadas, completamente sanadas las heridas del niño interno. A eso se refiere eso, y por eso es que la Virgen anda con un niño, o la Madre Divina, para no hablar de religiones, la Madre Divina a veces ha involucrado a un niño en todo el tema. Es por eso, porque el niño interno es el que trae las heridas que debemos ir madurando a través de nuestro proceso de madurez espiritual, para alcanzar el Cristo interno que me hace maduro y puedo comprender la vida, puedo comprender a qué vine, el propósito y quién realmente soy yo. Espero que esta información haya sido de su utilidad. Recuerden siempre que aquí estaremos subiendo material, el material va a ser especialmente por este canal. Un abrazo para todos ustedes y recuerden, Escuela Kumara está para servirles. Recuerden que esta servidora está para que puedan abrir su proceso de sanación al número más 57 para los que están fuera de Colombia, 305-940-6513. Un abrazo para todos ustedes y una buena tarde, noche o día.